Hola, soy Eric de Vine a Dibujar. Hoy vamos a hablar de los sketchbooks. ¿Por qué los profesores nos dicen siempre que tenemos que tener un sketch a mano? Ya sea en el trabajo, ya sea en casa, ya sea cuando vamos de vacaciones o en nuestro día a día. Bueno, el sketch termina siendo básicamente un espacio donde podemos maniobrar sin tanta presión, donde podemos permitir equivocarnos, no es el resultado final. Es como un pensamiento espontáneo y en voz alta de la mano, que después pasa a formar parte de algo un poquito más deliberado, un poco más racional. Muta, toma otra forma. Y cuando toma otra forma es cuando finalmente, a través de la intención, lo metemos en un lienzo o en una hoja un poco más grande. Y puntualmente traje este. No porque sea el mejor, no porque sea el peor, no porque sea el más nuevo o el más viejo, sino básicamente porque yo considero que este sketchbook para mí fue como una bisagra. Porque no es como los primeros sketch donde dibujaba más o menos al azar sin entender muy bien lo que estaba haciendo y eran prácticas sonsas. Ni tampoco son los sketch que hago ahora donde la espontaneidad ya se va transformando en intención para después pasar a ser una obra un poco más grande. En este sketch arranqué directamente a través de bocetos, ¿no? Con trazos un poquito más espontáneos que después iban tomando forma y con el tiempo lo coloreé. Eso fue lo que me mostró el cambio que tiene la obra cuando deja de ser solamente un trazo espontáneo. Bueno, dicho esto, vamos a revisarlo. Jardín de las Delicias, el Bosco, me encanta, lo amo. Bueno, no hagan como yo. Fíjense, el sketch lo empecé para hacer otras cosas. La realidad es que las primeras hojas es típico, miedo, no saber bien qué hacer. La realidad es que hay que usarlo para dibujar y hacer lo que vinimos a hacer, ¿no? Vine a dibujar. Vamos a arrancar con este. Y lo muestro solamente para que se den una idea. Fíjense, es un dibujo directamente hecho con lapicera. Acá me dejé llevar bastante por los trazos. Y este sketch es esto. No hay mucho en lápiz, es trabajo directamente en lapicera. Fíjense que saben quienes dibujan que con lapicera es muy fácil equivocarse. O en realidad no es que es fácil equivocarse. Te equivocas y no puedes volver atrás. Entonces, el equivocarse termina siendo parte de marcar el camino de la obra. Y eso está bastante bueno también. A ver si tengo otro más para mostrarles de ese estilo. Por ejemplo, acá, un pequeño rostro, retrato. Lo mismo, permitir equivocarme, empezar a hacer algún rostro, algunos dibujos, marcar algunas sombras y ver quizás si esto en algún momento se transforma en otro tipo de obra. Vamos a mostrar algo más. Este, por ejemplo. Fíjese, acá lo mismo. Se ve un poco todavía del trazo de la lapicera. Me acuerdo que en este en particular había marcado la figura humana, no estaba terminada, fíjense. Se insinúan pies, se insinúan manos. Vamos a usar esto para mostrar. Pies, manos. Nada, esto era un dibujo en blanco, solamente hecho con lapicera. Luego, en los diferentes trazos fui rellenando con colores directamente. Estos son lápices de colores. Y después el fondo negro lo terminé rellenando con marcador. Nada, un resultado. ¿Puede llegar a ser una obra grande? Quizás sí, quizás no, no sé. Hoy no lo veo como algo grande, sino como una práctica que me permitió nada, explorar un poquitito más sobre un sketch inicial. Este tipo de laburo sobre un sketch, que era solamente lapicera y algunos garabatos, prácticamente está en todo este cuaderno. Vamos a ver, este por ejemplo. Este es similar, y este fíjense que viene en dos etapas, porque está así y es este. Entonces es como una especie de baile. Tuc, tuc. Pero lo mismo. Este fue un dibujo directamente hecho en fibrón, donde también me terminé dejando llevar un poco por la forma. Fíjense que la línea no es perfectamente anatómica. Acá yo estaba jugué. Las manos no me habían quedado bien, entonces
esas manos terminaron formándose en una serpiente. Y después es líneas, hice líneas para terminar de definir algunas cosas, probar y después usar los colores, que también es experimentación. Lo mismo me pasó con este. Como venía del mismo estilo, terminé haciendo lo mismo, usando los mismos tonos, el rojo, el amarillo, que en realidad tiene diferentes tonos de amarillo, y jugar con la línea y con el trazo de la línea. Acá la serpiente ya no se ve, pero como viene de este, más o menos uno se da la idea de una especie de movimiento, cambio de posición. Nada, es algún trabajo que me permitía hacer en un sketch, no lo hubiese hecho nunca en una hoja grande este estilo de trabajo. Acá tenemos otro, fíjense, esto está suelto, digo, no hay una línea fija o continua para, para el rostro. Como a veces uno cuando pinta se pone a manchar, bueno, acá directamente empecé a hacer líneas. Algunas son un poquito más largas, otras son más cortitas, como para insinuar alguna forma o alguna conexión. Acá hay una especie de paraguas que no termina de ser un paraguas. Y acá lo mismo, hay cuestiones anatómicas que no están bien resueltas, pero terminan dándome una idea de un concepto que después podría retrabajar. Lo mismo acá, es una idea. Eso también terminaba siendo una idea, pero terminé pintándolo. No lo veo como un trabajo en grande, pero sí me permitió, no sé, explorar con diferentes criaturas. Lo mismo me pasó acá. Hice un dibujo chico en una esquina. Como no me terminaba de gustar, dije, bueno, vamos a explorar con el fondo negro, porque ya lo venía haciendo también en otras obras. Entonces me terminó de gustar esta idea. Y creo que la repetí, también la hice continuo acá y continuo acá. Es como una especie de universo que se va alejando. Lo mismo, me lo permití acá, quizás no en una obra tan grande, o puede ser que sí, pero por el momento no. A ver, animales, pequeño gato. Animales que no pinté directamente porque no terminé de definir los colores. Algo entre fantasía y animales y líquidos, no sé, juegos dentro del sketch. A veces aprieto tanto el lápiz que se ve en la otra hoja también. Creo que este lo hice en algún momento cuando estaba mirando Game of Thrones. Esto lo hice a través de un sueño. Y acá repito, porque parece que los hago y así como los hago los pinto, no. Y al principio fue solo un dibujo y después tomó forma y me atreví a colorearlo para dar un paso más. Y hoy quizás podría llegar a hacerlo en un trabajo un poco más grande o resignificarlo. Bueno, hay a veces algunos retratos también. Lo mismo, rápido. Esto lo pinté con lápiz. Y cosas un poquito más abstractas y jugadas. Esto podría llegar a serlo en grande. Quizás me lo imagino, pero tendría que ser muy grande como para generar un poco más de impacto. Nada, hay bastantes. No sé si había terminado este sketch. Fíjense, este no lo terminé de pintar. Lo había arrancado, no lo terminé. Y hay cosas que acá, por ejemplo, yo había arrancado más con lápiz, pero no lo terminé. Nada, hay que jugar, hay que soltarse y hay que evaluar bien y después hacer quizás alguna selección de cuáles son aquellos trabajos que nos interesa. Quizás
subirlo de nivel o generar un poquitito más de intención para terminarlo. Eso, los invito a que practiquen en sus sketches y no teman pintarlo. Digo, mucho de esto, en realidad todos estos dibujos antes estaban así, sin pintar. Y quizás era solamente una cajita con algunos garabatos. Luego empezó a tomar toda una forma más con el contexto y las ganas de pintar y las ganas de explorar un poco más en colores, en formas, en dejarte llevar. Esto fue este sketch, no lo quiero hacer mucho más largo. Bueno, espero que te haya gustado, que tengas un sketchbook a mano y que lo estés usando a diario, que vayas cambiando, que pruebes diferentes materiales, diferentes papeles, que no temas a equivocarte dentro de un sketch, porque en realidad está para eso. Y si te gustó el contenido, te invito a que te suscribas, que le des seguir. Dejo mis redes sociales abajo también en los comentarios. Y seguramente haga otro tour en alguno de otros sketch o ya el próximo sea más de comparación. No hagan como yo, termínenlos. A este le falta un poquitito todavía. Chau.